El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre, pues vosotros hasta los cabellos de vuestra cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre. En las tres lecturas que hemos escuchado, de alguna manera resuena una exhortación del Señor. No tengan miedo, no tengáis miedo. Y hoy día, muy oportuno pensar en esta exhortación de Jesús, no tener miedo. Hoy mucha gente teme de muchas cosas y no es como para tampoco desatenderlo. Hay muchos temores. Uno sale a la calle y teme que le pueda pasar cualquier cosa. Deja uno la casa y teme que puede ocurrirle algún robo. Y la gente por temor pone alarmas, pone rejas. Temes pasar a ciertas horas por ciertas calles. En un negocio uno está a veces en zozobra porque teme que le puedan robar. Uno está con el trabajo, teme perderlo, teme de los compañeros, teme uno de sí mismo, su salud. Te empiezas a tener problemas y temes de tus hijos. Es decir, la vida del ser humano está de suyo, ya tiene muchos temores, pero hoy incluso más. El ambiente social a veces se va como haciendo más difícil, ¿no? Y eso, precisamente, fíjate, aquí Jesús nos dice algo que nos admira. No tengan miedo de los hombres. Dice Jesús, no tengan miedo a los hombres. Y esto lo que les he dicho, estos temores, son precisamente de los hombres. Son temores. Y ciertamente con esto Jesús no desmerece estos miedos. Porque ¿quién no va a temer que le roben su casita o que le asalten o que le pueda pasar algún accidente? ¿Quién no puede temer? Y cuando te llega, pues ciertamente no le enfrentas normalmente con alegría, sino con gran dolor. Pero Jesús, queridos hermanos, el día de hoy nos viene como a iluminar, viene a iluminar el sentido de nuestros miedos, que podemos tenerlos y muchos. ¿Qué nos dice Jesús? Que si bien podemos temer a muchas realidades humanas que nos asustan, sobre todo, dice aquí Jesús, no tengáis miedo a los hombres. Fíjate, incluso dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, sino dice, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. Es decir,
Jesús dice no tengan miedo a los hombres, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, no porque no tengamos miedo, sino para subrayar mejor esta otra. Es decir, de entre todos los temores que tengamos, de entre todos los temores, el mayor temor que hay que tener no está aquí en este mundo, o no es una realidad de este mundo, no es algo que nos pueda tocar en este mundo. Aquí Jesús nos viene a decir que el mal al que debemos temer, el mal sobre todo mal, queridos hermanos, el mal sobre todo mal, origen de todos los males, que nos puede llevar al fuego eterno, alma y cuerpo, es el pecado. De todos los males, el mayor mal en tu vida, dice Jesús, tiene que ser el pecado. El pecado, sobre todo grave, que te aleja de Dios en este mundo y, fíjate, en la otra vida, alma y cuerpo al fuego eterno, el infierno. O sea, fíjate, Jesús no te dice teme al infierno, sino teme la causa del infierno, que es esa libertad que se separa de Dios, hace lo que quiere, desobedece, peca, y entonces ahí está, cae en el infierno. Fíjate cómo coincide con el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Totalmente coincide. Desde hace 2000 años Jesús nos dice, no tengan miedo a las cosas de este mundo. Fíjate, si somos un poco frontales, hemos nacido para terminar nuestros días en este mundo. Esa es ley. Nadie ha nacido para vivir en este mundo eternamente. La muerte nos llega a todos y la muerte nada más es una puerta que se abre a la otra vida. Y entonces toda nuestra vida es como ir enrumbándonos para finalmente llegar a ese momento de la muerte y se abren las compuertas de la vida eterna. Entonces ahí está la clave. Llegar a esa puerta y que puedas entrar al gozo del Señor, la vida eterna plenamente poseída, y que no caigas en el fuego que quema alma y cuerpo. Ahí está. Fíjate con esto, Jesús nos habla del temor. Hoy, queridos hermanos, hoy quizá esta verdad no está bien subrayada. Aquí te está diciendo Jesús que debes temer. ¿A quién de nosotros, fíjense, a quién de nosotros le gustaría arder en el infierno? A nadie. Y fíjense cómo Nuestra Señora de Fátima, cuando se aparece a los niños, que los niños tenían muchísimas preocupaciones, muchísimos temores, muchísimos miedos, incluso ya cuando la Virgen les va a revelar, les va a hacer ver el infierno, esos niños para entonces estaban sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque los trataban de embusteros, y su madre no le creía a Lucía, incluso le dicen, no, eso que están viendo ustedes, eso es del demonio, y ya les han dado hasta su mamá a Lucía alguna vez le dio con la escoba, una niña de 10 años que había sido hasta entonces la engreída porque era la menor de todos sus hermanos. O sea, piensen cómo esos niños se sienten de 10, 7 y 8 añitos, todo el pueblo los acosa, sin mala voluntad, pero los está rechazando, y en su familia ya no están felices, están sufriendo. Y Lucía incluso ya no quiere ir a la presencia de la Virgen. No quiere, porque está sufriendo. Y entonces finalmente recibe una fuerte gracia, va a la presencia de la Virgen, y ese día la Virgen se aparece. Los niños están tan tristes y les dicen,
Madre, llévanos al cielo. Y la Virgen les muestra, fíjate, más que el cielo, les muestra el infierno. Y les dice, ¿habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores? Ofreced sacrificios por la conversión de los pecadores. Y los niños describen el infierno, esa visión que tienen, un inmenso mar de fuego, dicen. Fíjense qué impresionante es lo que dicen, un mar de fuego, y caían las almas como en un fuego grande, y van cayendo trozos de madera ardiendo. Así caían las almas al infierno. Y vieron los demonios, con tanto terror les causó a los niños, que dice Lucía, si la Virgen no nos hubiera prometido el cielo, el miedo, el pánico de haber visto el infierno nos hubiera hecho morir. Y desapareció esa visión, y los niños, ¿qué producen ellos? Un deseo de salvar almas. Y la Virgen precisamente les muestra para eso, para que los niños sientan la compasión que tiene Dios, porque muchos, dice, muchos caen en el infierno. Por eso, queridos hermanos, fíjate, si Dios nos habla del infierno, nos advierte que si nosotros vivimos voluntariamente en el pecado, nos alejamos de Dios, al advertirnos de sus consecuencias terribles, Dios no es malo, no es malo. Y no es un Dios de terror, que eso no puede ser. Lo que quiere decir Jesús aquí es una cosa muy importante. Fíjate, Dios dice, yo respeto tu libertad. Si vivir quieres sin Dios puedes vivir. Pero sin Dios mueres y sin Dios te quedas. Eso es. Dios respeta la libertad. Dios respeta la libertad. Y en la otra vida, querido hermano, solo hay una cosa: o Dios o sin Dios. Y sabemos que Dios es suma felicidad. Suma felicidad, suma belleza. No hay otra felicidad, no hay otra belleza. Separado de Él, entonces tiene que ver solamente lo contradictorio a Él, que es lo que no es belleza, lo que no es felicidad. Eso es sin Dios. Y eso es lo que hereda el condenado. Sin Dios, sin felicidad, sin belleza. Dicho de otra manera, es una ruptura, el estallido del sufrimiento. Y eso es el infierno. El gran respeto que Dios tiene. Por eso, queridos hermanos, Dios no solamente respeta nuestra libertad, sino nos valora de manera extraordinaria. Extraordinaria. Te respeta, te valora a ti. Dice, tú, colaborando con mi gracia, puedes llegar a la gloria del cielo, pero también te puedes condenar, si tú quieres. Por eso, fíjate, esta palabra del Señor, no tengan miedo a los hombres, que hay que temer muchas cosas aquí. Pero dice que sobre todo, esto lo dice para subrayar el temor que hay que tener es de eso, de ese fuego que puede matar alma y cuerpo, que es consecuencia del pecado libremente realizado en este mundo. Y fíjate cómo nuestra Madre nos viene a recordar eso. Hoy poco se habla de eso. Es que Dios nos tiene en cuenta nuestra vida. Si yo libremente estoy saliéndome de su camino, no me va a violentar, pero sepas que tiene consecuencia. Y a nosotros, ¿qué nos dice? Fíjate, si tú no estás en camino así de pecado, ¿qué te dice? La Virgen, como a los niños, nos dice. Como a los niños les pidió. Rezad, haced sacrificios.
Es decir, trabajad por la salvación eterna de los hombres. Luchar por el alma del pueblo que va camino de pecado. Hoy, queridos hermanos, mucha gente corre el peligro de anestesiarse y vivir en el pecado como si no hubiese pecado. Y hoy hay mucho pecado. Y hoy el gran pecado es ese, creer que no hay pecado. Y se vive, hoy el pecado se enarbola como felicidad, como romance, un estilo de vida, libertad, gozo. Por eso ustedes, aquí como cristianos, vuestro maestro es el Señor, no el mundo, no el mundo. Por eso, fíjate, a ti no te va a juzgar ni los poderosos de la tierra, ni los ricachones, ni los famosos. A nosotros, quien nos va a juzgar es Dios. Y a veces, por vivir así, con coherencia, obedeciendo al Señor, podemos sufrir, y ciertamente no es agradable. Pero fíjate, Dios a nadie le promete que lo va a pasar bien si le es fiel. Y es la historia que hemos escuchado del profeta Jeremías. Jeremías, un profeta de Dios, desde jovencito fue suscitado por Dios, querido por Dios, y fíjate en qué tribulación lo puso. Aquí está su historia. Él como narra cómo se sentía. Pavor en torno. Así se sintió. Y escuchaba de sus enemigos, delatadlo, vamos a delatarlo. Y dice también, mis amigos acechaban mis tropiezos. Porque dice, a ver, decían ellos, si se deja seducir y lo abatimos, nos vengaremos de él. Tenía enemigos que no le perdían de vista y buscaban cualquier momento para hacerle daño. Y él tenía pavor. Ese es un ejemplo, queridos hermanos, un ejemplo. Por eso hoy día nosotros, fíjate, por eso venimos a la Santa Misa eminentemente, no para pedirle nada más, ni para escuchar cosas que nos puedan ayudar moralmente, no, sobre todo, fíjate, nosotros venimos para adorar a Dios, adorar. Al venir aquí venimos a adorar a Dios y decirle, Señor, somos tuyos, somos tu pueblo, somos tuyos, tu pueblo. Y por otra parte, ya se me va el tiempo, también decirles, fíjate, ya para terminar, lo que nos dice el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo nos habla de algo que es para nosotros un gran consuelo. Dios permite males para sacar bienes mayores. Incluso el mal mayor que es el pecado en nuestra vida, que a veces podría desanimarnos, porque alguno cuando vive en pecado tiende a decir como que Dios le ha abandonado. No, Dios nunca abandona. Hasta el filo allí del juicio eterno, hasta ahí hay esperanza. Dice Dante Alighieri que en la puerta del infierno, ¿no?, hay un cartel, ¿no? Aquí termina toda esperanza. Es decir, hasta que uno está en las puertas del infierno, todavía hay esperanza. Todavía. Antes de ese momento hay esperanza. Una vez que ya estás dentro, ya no hay. Pero antes no. Por eso para todo pecador siempre hay esperanza. Y fíjate esta sentencia que tiene el apóstol, dice, por un hombre entró el pecado en el mundo. Por uno. Y por otra parte, por otro entró la gracia, por Jesucristo. Y dice, pero no hay proporción entre el don y el pecado, el delito. Qué precioso. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol? Fíjate, tremendo mal que nos causó Adán y Eva con su pecado, pero
¿qué nos ha merecido? Tremendo Salvador, que es mucho más, mucho más. Por eso nunca podemos desanimarnos cuando hay debilidad en nosotros, sino acudir a la misericordia, al perdón de Dios. Siempre va a haber perdón. Nunca uno puede desesperar de Dios. Nunca, nunca. Nunca puede desesperar. Por eso, si mucho es el pecado, mayor es la gracia. Mayor es. Por eso, queridos hermanos, hoy día les animo primero a nosotros mismos, a jamás desconfiar de Dios, sino a siempre poner nuestra confianza en Él, aunque tengamos los tropiezos que tengamos. Y por otra parte, hoy nuestra Madre también nos invita a tener compasión de tantos hermanos nuestros que ignorando, quizá muchas veces, caminan hacia su condenación al fuego que quema, que destruye alma y cuerpo, como nos ha dicho el Señor. Que tengamos compasión y hagamos todo de nuestra parte, lo que podamos, para ayudar a los hombres a que vayan camino del cielo, no camino de perdición. Que nuestra Madre hoy día pues lo haga posible para todos nosotros, haga crecer en ese amor verdadero, en ese amor sincero al prójimo. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.